Bienvenidos de nuevo. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura va a hacer latir sus corazones un poquito más rápido, porque vamos a hablar de amor, de esa chispa que enciende todo, y específicamente de un amor que nació en el primer instante. Una revelación que ha cautivado a muchos. Sí, están leyendo bien. ¿Alguna vez han sentido esa conexión instantánea, esa certeza profunda de que esa persona es la indicada, desde el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez? Pues de eso vamos a charlar hoy. Queremos desentrañar esa magia, esa especie de destino que parece unir a dos almas desde el primer flechazo. Así que si les intriga el poder de las primeras impresiones, el amor a primera vista y las historias que parecen sacadas de una película, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de esta comunidad increíble, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Sería genial tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a explorar la idea de enamorarse desde el primer día que se ve a alguien, esa experiencia que muchos describen como una revelación. Piensen en ello, ese momento en el que cruzas la calle, entras a una sala, o incluso ves una foto, y de repente el mundo se detiene por un segundo. Hay algo en esa persona, una energía, una presencia, que te atrapa de una manera inexplicable. No es solo atracción física, aunque eso puede ser parte del paquete, sino algo más profundo, algo que te dice al oído, ella/él es. Es como si el universo conspirara para que tus ojos se encontraran y una corriente eléctrica recorriera tu cuerpo. A veces es una mirada intensa, otras veces es una sonrisa que te desarma por completo, o incluso la forma en que esa persona se mueve o habla. Es esa sensación de ya te conocía de antes, una familiaridad que desafía toda lógica. Y es que, ¿quién no ha soñado con eso? Las películas, las canciones, los libros, todos nos han pintado este ideal romántico del amor a primera vista. Pero, ¿es real? ¿O es simplemente una construcción social, un deseo de creer en la magia? Yo creo que, en cierto modo, es una mezcla de ambas. La biología juega un papel claro. Hay señales químicas, feromonas, que pueden influir en nuestra atracción hacia alguien. Pero también está la intuición, esa vocecita interior que nos guía. Cuando decimos enamorada desde el primer día, no es solo una frase bonita, es la descripción de un sentimiento genuino que nace de una conexión profunda e inmediata. Pensemos en las señales que nos indican esta conexión. A veces, es algo tan sutil como la forma en que esa persona te mira. Una mirada que va más allá de lo superficial, que parece ver a través de ti, que te hace sentir comprendido al instante. O quizás es su risa, una risa que resuena contigo, que te contagia una alegría inexplicable. Y no podemos olvidar el lenguaje corporal. La forma en que se inclina hacia ti cuando hablas, la manera en que te sostiene la mirada, esos pequeños gestos que sin palabras comunican un interés y una afinidad. Es como si hubiera un código secreto que solo ustedes dos entienden en ese momento. Pero, ¿qué pasa después de esa primera chispa? Si la atracción es tan fuerte desde el principio, ¿garantiza eso un futuro juntos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El enamoramiento inicial es como la mecha que enciende la pólvora. Es el combustible para empezar a conocer a esa persona, para descubrir si esa conexión inicial tiene bases sólidas. Porque, seamos honestos, una chispa no construye una relación. Necesita ser alimentada con tiempo, con esfuerzo, con comunicación, con comprensión. La revelación del primer día es un punto de partida maravilloso, pero no es el destino final. Las historias de amor que empiezan con un flechazo suelen ser las más comentadas y admiradas. Imaginen, por ejemplo, a dos personas que se conocen en una boda. Uno de ellos, quizás un poco escéptico sobre el amor a primera vista, ve a la otra persona al otro lado de la sala. Sus ojos se cruzan, y en ese instante el mundo se desvanece. La música deja de sonar, las conversaciones se apagan, y solo existen ellos dos. No saben nada el uno del otro, no conocen sus historias, sus miedos, sus sueños, pero hay una certeza palpable de que algo importante está a punto de suceder. A partir de ahí, cada interacción se convierte en una exploración de esa conexión inicial. Cada conversación, cada cita, es una confirmación de que esa primera impresión no era una ilusión. Y es que a veces, la vida nos presenta estas oportunidades, estos encuentros predestinados que nos sacuden por completo.
No siempre entendemos por qué sucede, pero cuando ocurre, se siente innegablemente correcto. Es como si tu alma reconociera a otra alma. Es esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Y aunque pueda sonar un poco fantasioso, Cr. Creo que todos hemos experimentado algo parecido, aunque quizás en menor escala. Esa persona que te cae bien al instante, con la que te sientes cómodo de inmediato, sin necesidad de fingir. Pero la revelación del primer día también puede ser un desafío. A veces, la expectativa que creamos en torno a esa conexión instantánea puede ser abrumadora. Si todo es tan perfecto desde el principio, ¿qué pasa cuando surgen los problemas? ¿Sigue existiendo esa magia? Aquí es donde entra la madurez emocional y la voluntad de trabajar en la relación. El enamoramiento es el prólogo, el verdadero corazón de la historia reside en cómo se construye el resto del libro. Piensen en las etapas del enamoramiento. Primero está esa fase eufórica, donde todo es color de rosa, donde cada defecto de la otra persona parece encantador. Luego, inevitablemente, llega la fase de la realidad, donde empezamos a ver las imperfecciones, los desafíos. Si la conexión inicial fue realmente profunda, si esa revelación del primer día se basó en algo más que una simple atracción superficial, entonces, la pareja tendrá las herramientas para superar estas etapas. La admiración mutua, el respeto, la comunicación abierta, son los pilares que sostienen una relación, sin importar cómo haya comenzado. Y no se trata solo de encontrar a la persona perfecta, sino de encontrar a la persona que es perfecta para ti, y de ser tú mismo esa persona. Es un baile de dos, una sincronización que va más allá de la biología. Es sobre compartir valores, sobre tener objetivos similares, sobre apoyarse mutuamente en los momentos buenos y malos. La revelación del primer día te da el empujón inicial, pero es el compromiso y el esfuerzo continuo lo que hace que esa chispa se convierta en un fuego que arde con fuerza. ¿Y cómo podemos identificar si esa primera impresión es genuina o simplemente una fantasía? Bueno, para empezar, presta atención a cómo te sientes después de ese primer encuentro. ¿Te sientes inspirado? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes seguro? ¿O por el contrario, te sientes ansioso, inseguro, o con la necesidad de fingir? Una conexión genuina te hace sentir más tú mismo, no menos. Te impulsa a crecer, a ser mejor persona. Además, la comunicación es clave. Si desde el principio hay una facilidad para hablar, para compartir tus pensamientos y sentimientos, es una muy buena señal. Y no solo hablar, sino también saber escuchar. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es fundamental. Si en ese primer cruce de miradas ya sientes que puedes confiar en esa persona, que te entiende sin necesidad de explicaciones exhaustivas, es probable que haya algo real ahí. También es importante no idealizar demasiado. El amor a primera vista no significa que la otra persona sea un ser perfecto, o que la relación vaya a estar exenta de conflictos. Significa que hay una base sólida, una atracción profunda que te impulsa a querer conocer a esa persona a fondo, a pesar de sus imperfecciones. Es la voluntad de construir algo juntos, de invertir tiempo y energía en esa conexión. Piensen en las parejas que llevan muchos años juntas. Muchas de ellas no empezaron con un flechazo, pero con el tiempo construyeron una conexión tan profunda que podría ser descrita como un amor que nació en el primer día que se conocieron, pero que se fue gestando y fortaleciendo con cada día que pasaba. La diferencia quizás esté en la intensidad inicial. En el caso del amor a primera vista, la intensidad está ahí desde el principio, y el desafío es mantener esa llama viva a largo plazo, adaptándola a las diferentes etapas de la vida. ¿Y qué hay de las personas que nunca han experimentado el amor a primera vista? ¿Significa eso que no están destinadas a encontrar el amor? Absolutamente no. El amor tiene muchas caras y se manifiesta de muchas maneras diferentes. Para algunos es un proceso gradual, un conocimiento profundo que florece con el tiempo. Y eso es igual de válido y hermoso. Lo importante es estar abierto al amor, sea cual sea su forma de presentarse. Pero para aquellos que sí han sentido esa chispa inicial, esa revelación, yo les digo abracen esa sensación. Investiguen esa conexión, no la descarten. No dejen que el escepticismo les impida explorar algo que podría ser extraordinario. Eso sí, con los pies en la tierra. El amor a primera vista es un punto de partida, no un resultado final.
Es la invitación a una aventura y, como toda aventura, requiere valentía, compromiso y una pizca de magia. En resumen, enamorarse desde el primer día que se ve a alguien es una experiencia poderosa y a menudo inexplicable. Es esa revelación que nos hace sentir que hemos encontrado algo especial, una conexión que trasciende lo ordinario. Si bien la atracción inicial es el combustible, es el trabajo conjunto, la comunicación y el compromiso lo que construye un amor duradero. No es una garantía de felicidad eterna, pero sí un impulso maravilloso para empezar un camino juntos. Y para aquellos que lo han vivido, qué regalo. Y para los que no, mantengan el corazón abierto. El amor siempre encuentra la manera de aparecer. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta charla sobre la magia del primer encuentro y el enamoramiento instantáneo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna vez algo parecido? ¿Creen en el amor a primera vista? Déjenme sus historias y opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y que interactúen. Si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan amando con intensidad. ¡Chao!